buenas noches. Damos inicio ya a esta sesión que nos corresponde el día de hoy, viernes 14 de junio. Estuve esperando los trabajos, uno o dos como máximo han remitido el trabajo. Los demás están esperando que juegue Perú mañana para que después de Perú ya puedan enviar sus trabajos, ¿no? Bueno, la semana pasada, como ustedes recordarán, estuvimos conversando un poco de las funciones del OCE, estuvimos conversando acerca de cómo se organizaba la contratación dentro de una entidad pública, ¿no? Estuvimos viendo, recuerden ustedes, las actuaciones que correspondían, por ejemplo, al área usuaria, ¿verdad? Dijimos que el área usuaria era el responsable de elaborar los términos de referencia, de definir las cantidades, magnitudes, calidad de los productos o del servicio que deseaba contratar la entidad. Teníamos otro órgano a cargo de la contratación que podía ser el órgano encargado de las contrataciones. También teníamos, por ejemplo, al titular de la entidad, y así también estuvimos hablando de la responsabilidad que tiene cada uno de estos funcionarios. Y es así que dijimos que todas las actuaciones de las personas que trabajen en una entidad pública, ya sea a nombre propio o a nombre de la entidad, igual, y cualquier sea el régimen jurídico que los vincule con la entidad, son responsables de las actuaciones que ellos realizan. Y son responsables de que las contrataciones se realicen de una manera eficiente, maximizando el valor del dinero o maximizando los recursos. Y apuntando a la gestión pública por resultados, que en algún momento lo comentamos, se refiere a qué es lo que he logrado, ¿no? ¿Qué es lo que he logrado ejecutar durante todo este año? Y si es que he cumplido las metas que al inicio me tracé o no. Yo me tracé como objetivo convocar 20 procesos de selección. Llegando a fin de año, ¿habré cumplido con mis resultados o no los habré cumplido? Eso es el tema de la gestión pública por resultados. O sea, lo que interesa es ver el resultado obtenido. Entonces dijimos que todos esos funcionarios eran responsables y hablamos de las tres responsabilidades, ¿cierto? De la responsabilidad administrativa, de la responsabilidad civil y de la responsabilidad penal. En cuanto a la responsabilidad administrativa, mencionamos el tema de que podíamos, o los funcionarios podían ser susceptibles de la imposición de una sanción administrativa, de inhabilitación temporal o definitiva. Teníamos, por otro lado, la responsabilidad civil, que implicaba el reconocimiento de un monto dinerario para resarcir el supuesto daño ocasionado a la entidad pública. Y por último, teníamos la responsabilidad penal, esa responsabilidad penal que es sancionada con pena privativa de la libertad por la comisión de alguno de los delitos que sean tipificados como delitos contra la administración pública: peculado, colusión, cohecho, etc., negociación incompatible. ¿Ok? Eso es entonces lo que estuvimos viendo la semana pasada, ¿verdad? Conforme vayamos avanzando, igual vamos a en algún momento también sentarnos a conversar un poquito más respecto de estas responsabilidades. El día de hoy, entonces, vamos a continuar con esta sesión y nos corresponde hablar del Registro Nacional de Proveedores. ¿Y qué es el Registro Nacional de Proveedores, más conocido como el RNP? ¿Ya? El RNP, por sus siglas, por sus iniciales, significa Registro Nacional de Proveedores, ¿ya? Y viene a ser el sistema informático oficial y único, porque no hay otro, de la administración pública, ¿ya? Que tiene como finalidad registrar a todos los proveedores del Estado y registrar además la información actualizada de estos proveedores. ¿De quiénes? De que aquellos que tengan que participar en las contrataciones con el Estado. Hola. Me dice Luis, o me indican que se entrecorta, quisiera que me confirmen esa información. Joana. Hola. Ok,
Todo bien entonces. Tú me avisas. Correcto. Listo. Entonces mencionábamos sobre el Registro Nacional de Proveedores, ¿no? Les mencionaba entonces que es un registro informático, es un sistema de información único de la administración pública en el cual se va a registrar toda la información de aquellas personas que estén interesadas en participar en las contrataciones con el Estado, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en esta diapositiva vemos, ¿no? Si tú eres participante, si tú eres postor, si tú eres contratista o subcontratista, mejor dicho, si quieres ser participante, postor, contratista y subcontratista, necesariamente tienes que estar inscrito en este registro, en el Registro Nacional de Proveedores, que dijimos entonces que es un sistema de información único de la administración pública, cuya finalidad es administrar y actualizar la base de datos de los proveedores mediante el uso de las tecnologías de información. Este Registro Nacional de Proveedores en la actualidad tiene una vigencia indeterminada. Es decir, me inscribo una sola vez y luego tengo la obligación de renovar mi actualización de datos cada vez que sea necesario. Ya no existe la renovación, lo único que existe es la actualización de datos. Anteriormente, el trámite del Registro Nacional de Proveedores implicaba que se tenga que realizar una renovación todos los años y por ende el pago de una nueva tasa. Hoy por hoy el sistema de información es de duración indeterminada. Una vez inscrito en el Registro Nacional ya no necesito volver a renovar. Lo único que necesito y estoy obligado es a mantener actualizada toda la información. ¿Listo? Me dice por ahí Yesenia que no escucha. Joana, a ver si le ayudas por allí a Yesenia Moscol, me indica que no escucha. Entonces les mencionaba pues que la vigencia de este Registro Nacional de Proveedores es indeterminada, ¿verdad? Lo único que tenemos obligación es de actualizar la información. La norma también señala literalmente que en ningún caso el Registro Nacional de Proveedores, el RNP, puede constituir una barrera de acceso para contratar con el Estado, ¿ya? Ahora, ya dijimos, ¿no? Para ser participante, postor, contratista o subcontratista. ¿Recuerdan ustedes, la semana conversamos un poquito, ¿cuándo soy participante? Soy participante cuando decido inscribirme en un procedimiento de selección, en una adjudicación simplificada, licitación, etc. Allí soy participante. Cuando soy postor, la calidad de postor la tengo cuando presento ofertas, ¿verdad? Y cuando soy contratista, contratista soy cuando ya suscribo un contrato con la entidad. Y cuando soy subcontratista, cuando yo no tengo ningún vínculo con la entidad, es un tercero el que ha ganado la buena pro, sin embargo, este me subcontrata para poder cumplir el objeto de la convocatoria. Para todos esos supuestos, necesariamente debo estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores, ¿ya? Listo. Hay que precisar que para poder inscribirnos en este Registro Nacional de Proveedores, es necesario hacer cierto trámite. Por ejemplo, en el capítulo de bienes y servicios, en realidad es un trámite mucho más sencillo, ¿no? Porque es un trámite, por llamarlo así, casi de manera virtual, donde se llena un formato con toda la información relacionada a la persona natural o jurídica que desee inscribirse, mientras que en el caso de ejecución de obras y consultoría de obras es un trámite un poquito más largo, por llamarlo así. Existe la presentación de algunos documentos, etcétera, como lo vamos a ver en las láminas siguientes. Lo cierto es que la presentación de la documentación que se realice durante el trámite del Registro Nacional de Proveedores con el Estado de ninguna manera puede ser falsa o inexacta. Y de llegar a suceder ello, es decir, de llegarse a presentar documentos falsos o con información inexacta ante el Registro Nacional de Proveedores, implicaría la declaratoria de nulidad del acto que corresponde.
Es decir, si yo presenté documentos falsos o con información inexacta para que me dieran o para que me aceptaran en el Registro Nacional de Proveedores, por lo tanto, ese acto sería nulo, ¿ya? En el caso de, vamos a continuar con las diapositivas, entonces, toda persona que quiera contratar con el Estado por montos mayores a una UIT, debe necesariamente estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores. Acuérdense, si bien es cierto, las compras iguales o menores a 8 UITs no están bajo el ámbito de aplicación de la normativa, de acuerdo a lo que hemos estudiado, no se aplica la ley, pero sin embargo sí están sujetos a supervisión del OCE. ¿Ya? Y una de las condiciones o una de las reglas que se solicita para la contratación de bienes o servicios por montos menores a 8 UITs es que el proveedor, ¿sí? El proveedor deba contar necesariamente con un registro nacional de proveedores. ¿Para quién no es obligatorio este registro nacional de proveedores? No es obligatorio para las entidades del Estado. Tampoco es obligatorio para las sociedades conyugales y sucesiones indivisas para contrataciones de bienes y servicios. Tampoco es obligatorio el Registro Nacional de Proveedores para esos proveedores cuyas contrataciones sean por montos iguales o menores a una UIT. ¿Ya? Solamente entonces en esos supuestos no sería obligatorio tramitar el Registro Nacional de Proveedores. Ya hemos mencionado también que el registro tiene vigencia indeterminada y la vigencia del registro, yo como proveedor, como participante, estoy obligado a mantenerlo vigente durante las siguientes etapas de un procedimiento de selección. Al momento de registrarme como participante, al momento de presentar ofertas, al momento de otorgar una PRO y al momento de suscribir el contrato, ¿ya? Su compañero me pregunta, ¿y por qué un tercero debe estar registrado? Porque así lo ha establecido realmente el OCE, porque la idea es que muchas veces cuando una persona, por ejemplo, a ver, vamos a poner el siguiente, no, a ver, menos de una UIT no, menos de una UIT no, solamente de una UIT hacia arriba. Menos de una UIT no necesita estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores. Solamente es más de una UIT. No, pero es que si lo solicitan, tú puedes tener tu base legal, que es la Ley de Contrataciones, en la que dice que no es necesario para esos proveedores, ¿sí? La obligación solamente es para más de una UIT. Lo que pasa es que, a ver, William me pregunta, ¿no? Henry me pregunta, ¿los locadores que ganan 1.200 mensuales necesario del RNP? En ese caso sí, porque la contratación que ustedes hacen no es por un mes, lo hacen por bastante tiempo. Entonces, la orden de servicio no sale por 1.200, sino en realidad sale por el acumulado de los 3 meses, o 4 meses, o 5 meses, que son los que contratan. Entonces, se ve el monto global de la contratación, ¿ya? Ok, listo. Entonces, avanzamos. Miren ustedes, el Registro Nacional de Proveedores es un sistema, y hemos mencionado, al cual pueden acceder las personas naturales o también las personas jurídicas para poder inscribirse en el capítulo de bienes, servicios, ejecuciones de obras o consultores de obra, ¿ya? Y el proveedor también puede ser una persona natural o jurídica, nacional o extranjera, ¿ya? Y tiene la obligación de administrar y de actualizar la base de datos de los proveedores. Habíamos mencionado hace un momentito que en el caso, por ejemplo, de bienes y servicios, lo único que se hace es un trámite realmente bastante sencillo, que consiste al tema de la capacidad legal, es decir, que la persona que realice el trámite se encuentre legalmente capacitado para poder realizarlo y que la empresa pues esté legalmente capacitada para contratar. En el caso de los ejecutores y los consultores de obra, además de estar legalmente capacitado, se les exige también tener
la capacidad técnica y la solvencia económica, ¿ya? Vamos a ver en el siguiente cuadro, lo que les quiero mencionar es que, por ejemplo, en el caso de los ejecutores de obras, el Registro Nacional le otorga una capacidad de contratación, ¿ya? Una capacidad máxima de contratación. Esa capacidad máxima de contratación le sirve para poder realizar los contratos del Estado. Y esa capacidad máxima de contratación tiene que ser registrada y declarada ante el OCE cada vez que realice alguna contratación. Les voy a poner un ejemplo bastante sencillo. Vamos a imaginar que a mí como ejecutor de obra me han dado una capacidad de 500.000 soles, por ejemplo, ¿ya? 500.000 soles. Y cada vez que yo contrate, que realice una contratación, por ejemplo, gano una pequeña losa deportiva que me cuesta 200.000 soles. Cuando yo suscriba ese contrato, debo informar al OCE a través de la declaración del récord de obras para que esos 200.000 que me va a costar sea restado de mi capacidad libre y por lo tanto mi capacidad solamente sea, en este caso del ejemplo, 300.000. De forma tal que si se lanzase a un nuevo proceso, solamente tendría 300.000 capacidad libre para poder participar en esos procesos, ¿ya? Eso es en el caso de obras. Mientras que en el caso de consultorías, lo que se asigna a los proveedores son especialidades. Tenemos 5 especialidades: obras urbanas, obras viales y puertos, obras de saneamiento. Mencionaba que los consultores de obra tienen especialidades y también categorías, ¿correcto? Eso se inscriben a través de la plataforma del OCE, pueden acceder al trámite del RNP, que también tiene un link especial para poder realizar los trámites en línea. Primero, se habilita un formulario electrónico. Ese formulario electrónico debe ser llenado y remitido a través del electrónico también, a través de la vía electrónica, y luego, en el caso de ejecutores y consultores, cumplir con presentar un expediente ante las oficinas del OCE en cualquiera de sus oficinas desconcentradas o en Lima, que es la sede central, ¿correcto? Esto es en el caso de consultores de obras. En caso de qué es lo que requiere la norma para que las empresas puedan constituirse como ejecutores de obras o como consultores de obra. Y ese es un error que a veces muchas de las empresas cometen. Deciden inscribirse en el Registro Nacional de Proveedores como ejecutores de obra y, sin embargo, en sus escrituras públicas de constitución no figura correctamente el objeto social. Por eso aquí les menciono de que en el caso de ejecutor de obras, conforme lo establece así el reglamento, el objeto social establecido en la escritura pública inscrita en registros públicos debe corresponder a la ejecución de obras civiles, ¿correcto? Y en el caso del consultor de obras, de igual forma, el objeto social establecido en la escritura pública debe corresponder a la supervisión y elaboración de expedientes técnicos de obra y elaboración de expedientes también de obras, ¿no? Elaboración y la supervisión en la elaboración. Son dos cosas distintas. Una cosa es la supervisión y otra cosa es la elaboración del expediente técnico. Acuérdense que cuando hablamos de consultoría de obras, el consultor de obras puede elaborar un expediente técnico o supervisar la ejecución de una obra, ¿ya? Por eso es entonces que se requiere que ese sea el objeto social en cuanto al consultor de obras. Vamos a avanzar. Un segundito. Respecto al Registro Nacional de Proveedores, también hay que precisar que, como les mencioné al inicio, el Registro Nacional de Proveedores es el único sistema de información que está permitido, de forma tal que las entidades están prohibidas de llevar registros de proveedores. O sea, no puede ser posible que una entidad pública tenga su base de datos solamente con sus proveedores, porque eso está totalmente prohibido. La única fuente
La única fuente formal para tener, o la única base de datos, es el Registro Nacional para Proveedores. Lo que podrán hacer las entidades es llevar pues un listado interno de sus proveedores, ¿no? Tal vez una base de datos donde puedan considerar estos, pero de ninguna forma ese requisito o la inscripción en ese registro interno puede ser algún requisito para participar en los procedimientos de selección, ¿ya? Ese es el tema. Adicionalmente, se entiende que la incorporación del proveedor a ese registro que realice de manera interna la entidad debe ser gratuito, ¿ya? Y también discrecional. Es importante precisar también que en el marco del Registro Nacional de Proveedores, de manera gratuita, casi muchas entidades públicas, como por ejemplo la RENIEC, la SUNAT, la SUNARP, el INDECOPI, ¿ya? La SBS también, la Superintendencia Privada de Fondos y Pensiones, el Poder Judicial, la Policía Nacional de Perú y otras entidades. ¿Cómo me dices, Joana? No, no estamos en una diapositiva, estoy hablándoles de manera general del registro, porque nos hemos quedado en la 14. Estamos hablando del Registro Nacional de Proveedores. Ok, sí. Sí, les estaba dando una información general, ¿no? Les mencionaba de que el Registro Nacional de Proveedores tiene una vinculación simultánea con todas esas entidades que les mencionaba, por ejemplo, con registros públicos, con la SUNAT, con RENIEC, etcétera, para poder revisar la información que en línea ingresan los proveedores, ¿ya? Entonces, es así que el RNP se vincula con estas entidades, quienes de manera gratuita proporcionan información al OCE para poder revisar la información que en el capítulo de bienes, servicios, constructores o ejecutores de obra los proveedores presenten, ¿ya? Eso es lo que les puedo mencionar en cuanto al Registro Nacional de Proveedores. Muy bien, habiendo hecho entonces este resumen, esta información en cuanto al Registro Nacional de Proveedores, es necesario empezar a conversar del famoso Plan Anual de Contrataciones. Ahora sí nos ubicamos en la diapositiva número 15. ¿Qué es el famoso PAC? El famoso PAC, por sus iniciales, viene a ser el Plan Anual de Contrataciones. Como su mismo nombre lo menciona, es un plan que va a tener una duración de 1 año en el cual vamos a ingresar todo tipo de contrataciones que va a realizar una entidad pública. Eso, en términos muy pequeños, muy simples, es el Plan Anual de Contrataciones. El Plan Anual de Contrataciones se elabora en la etapa de planificación de las contrataciones, es decir, en la etapa de actuaciones preparatorias o en la etapa de programación. De acuerdo a lo que ha establecido la nueva norma de contrataciones, la última modificación, esta planificación de las contrataciones debe estar a cargo del Sistema Nacional de Abastecimiento, quien se encargará de emitir las reglas para formular el PAC, es decir, se deben estar elaborando cuáles van a ser las reglas para elaboración de este Plan Anual de Contrataciones. Sin embargo, en tanto se implemente dicho sistema por el Sistema Nacional de Abastecimiento, se emplearán las disposiciones establecidas en la 5ª disposición complementaria transitoria del Decreto Supremo 344 del 2018. ¿Cuál es el Decreto Supremo 344 del 2018? El último reglamento, el que se acaba de aprobar en este año, en el mes de, el 1 de febrero, el 31 de enero, ¿no?, de este año, ¿ya? Mientras todavía no existan las reglas definitivas que sean dictadas por el Sistema Nacional de Abastecimiento, nos seguimos guiando por lo que establecía la norma y en específico por la 5ª disposición complementaria y transitoria, que dentro de otras incluye lo siguiente. Señala textualmente de que es el área usuaria el encargado de programar sus requerimientos y que debe adjuntar una descripción general de lo que se va a contratar. ¿A quién debe adjuntar esta descripción de lo que va a contratar? Al órgano encargado de las contrataciones. ¿Para qué? Para que éste
pueda consolidar todos los pedidos de todas las áreas y así poder elaborar ese plan anual de contratación. La Oficina de Presupuesto y Planeamiento también participa para poder efectuar los ajustes al cuadro consolidado de necesidades y poder proyectar el plan anual de contratación. ¿A qué me refiero? Y en palabras muy sencillas, ¿cómo es que se elabora un plan anual de contratación? El plan anual de contrataciones, entonces, como les mencionaba, se iniciará cuando todas las áreas usuarias, todas y cada una de ellas, remitan al órgano encargado de las contrataciones sus requerimientos acompañando una descripción general de lo que quieren. Es así que el órgano encargado de las contrataciones tendrá que consolidar esa información y cuantificarla y con la oficina de presupuesto poder cuadrar el presupuesto con las contrataciones. Y de ser el caso, hacer los ajustes necesarios. ¿A qué me refiero con hacer los ajustes? Vamos a imaginar que un área usuaria me haya pedido determinada cantidad de productos. Yo por una cuestión de presupuesto le podría decir, no te puedo comprar todo porque mi presupuesto ya no me alcanza. Puedo comprarte la mitad y en algún otro momento, si es que me asignan un nuevo presupuesto, podré tal vez volver a comprarte la otra mitad. Y así podrían hacer diversos reajustes. El plan anual de contrataciones es catalogado como una herramienta de gestión logística y que además tiene una naturaleza formal y pública. ¿Por qué formal y por qué pública? Formal porque existe un procedimiento que no puede negarse o que no puede eludirse. Y es pública porque todo plan anual de contrataciones debe ser de público conocimiento, el mismo que se publica en la plataforma del SEACE. Por eso entonces es público. En el PAC, o sea, en el Plan Anual de Contrataciones, deben necesariamente integrarse todas las contrataciones de la entidad pública que estén cubiertos por el PIA. ¿Y qué es el PIA? El PIA viene a ser el presupuesto institucional de apertura, es decir, el pliego que les puede haber asignado, el monto de dinero que les ha asignado a determinada entidad. No importa, señala la norma, el régimen legal o la fuente de financiamiento, porque existen varias fuentes de financiamiento, ¿verdad? Los recursos directamente recaudados, los recursos ordinarios, etc. Entonces, independientemente de cuál sea la fuente del financiamiento, todo lo que el plan anual de contrataciones o todas las contrataciones que estén cubiertas por el presupuesto deberán incluirse en el plan anual de contrataciones. Acuérdense de que un requisito indispensable para poder convocar un procedimiento de selección es que el mismo esté debidamente registrado en la plataforma del SEACE. ¿Para qué me sirve el plan anual de contrataciones? El plan anual de contrataciones me permite evaluar las metas institucionales a través de la ejecución del presupuesto. Es decir, vamos a imaginar que nosotros estamos haciendo un trabajo de investigación y queremos hacer un trabajo estadístico. Y yo necesito saber, por ejemplo, la ejecución del gobierno regional de Piura, de Tumbes, ¿no? Entonces, quiero ver, lo que puedo hacer es ingresar a la plataforma del SEACE, revisar el plan anual de contrataciones de la entidad que deseo investigar, porque ellos dijeron que tendrán 50 procesos, sin embargo, hasta la fecha solo han convocado 4. ¿Qué me quiere decir eso? Que yo, como entidad, no estoy ejecutando correctamente. Entonces, eso también son una de las cosas o las ventajas que permite el plan anual de contrataciones, de que se puedan evaluar las metas institucionales, ¿ya? Porque es un documento, acuérdense, público. ¿Quiénes pueden acceder al plan anual de contrataciones de una entidad pública? Todos. Todos los ciudadanos, todas las personas que estén interesadas en conocer un plan anual de una entidad pública pueden acceder de manera libre y gratuita a través de la plataforma del SEACE. Aquí encontraremos una opción que me llevará a revisar los planes anuales de las entidades públicas. En el caso de algunos criterios para cuantificar las necesidades.
O sea, ¿cómo puede hacer el área usuaria para poder cuantificar qué cantidad de bienes o qué cantidad de servicios necesita? Y fíjense ustedes que esa es la parte muy, muy importante de la contratación, porque es el área usuaria el que debe encargarse de elaborar estos requerimientos y para ello tiene que dar la información totalmente clara, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que podría tener en cuenta yo como área usuaria para elaborar mis términos de referencia y poder cuantificar? Lo que yo podría, por ejemplo, evaluar para determinar la cantidad de bienes que necesito, sería evaluar el consumo histórico. Por ejemplo, se me ocurre, yo este año quiero contratar la adquisición de combustible, ¿correcto? Pero en realidad no sé cuánto voy a utilizar. ¿Qué tengo que hacer? Mirar mi consumo histórico. Un ratito. El año pasado, o hace 2 años, yo he visto que, de acuerdo a mi información, hemos consumido 10.000, no sé, pues 10.000 galones, ¿sí? Ese entonces es un consumo histórico. También he tenido en cuenta los datos logísticos o estadísticos de acuerdo al consumo, ¿ya? En caso de la logística, se debe considerar, por ejemplo, el stock de bienes, las entregas pendientes, etc. Es decir, es importante cuando hablo de datos logísticos conocer lo siguiente. Hace poco, una compañera del sector salud me mencionaba lo siguiente, ¿no? Doctora, les comento una situación. Hemos hecho un requerimiento, me comentaba su compañera, de ciertos productos médicos, hablando básicamente de algunos medicamentos, pero no nos hemos percatado de que en nuestro almacén todavía tenemos productos, ¿sí? Porque nadie nos avisó, nadie nos dijo nada, y ahora que hemos comprado, obviamente vamos a tener una sobrepoblación de productos y tenemos productos que ya se vencen y tenemos estos nuevos productos que, si bien es cierto, aún no se vencen, pero si no los utilizo, ya pronto también llegará su fecha de vigencia. Entonces, ¿qué es lo que pasó allí? En realidad lo que pasó fue de que los proveedores, o en este caso, perdón, la entidad pública, los funcionarios, no tuvieron en cuenta sus datos logísticos. Es decir, no analizaron el stock que ellos tenían, ¿sí? Si todavía tenían stock en su almacén, debieron entonces de repente generar una demora aún en la entrega de los nuevos productos, porque iban a tener un sobrestock de todos esos bienes. Entonces, todas estas cuestiones son importantes que se vayan analizando al momento de cuantificar las necesidades. Y en el caso de la consultoría y la ejecución de obras, tenemos también que, por ejemplo, la contratación por paquetes de las obras de similar naturaleza, ¿no? Por ejemplo, se pueden ir agrupando obras que tienen la misma naturaleza para poder justamente cuantificarlas. Este cuadro que les presento a continuación es más o menos un resumen de los pasos que se siguen para la elaboración del plan anual de contratación. Fíjense ustedes, tenemos aquí, donde está el número 1, el primer paso que forma parte del primer momento para la formulación del PAC. En el primer paso tenemos, ya lo habíamos mencionado, que es el área usuaria, el que debe definir los requerimientos y elaborar su cuadro de necesidades. Y adicionalmente, debe adjuntar a ese cuadro una descripción general de lo que va a contratar. Ese es el primer paso. Como segundo paso, que está a cargo del órgano encargado de las contrataciones, se debe consolidar y valorizar ese cuadro de necesidades alcanzado por el área usuaria. Debe además ajustarse los requerimientos y el cuadro consolidado de necesidades según proyecto de presupuesto, según lo que se tenga proyectado entregarle a la entidad. Y así recién vamos a elaborar el proyecto del plan anual de contrataciones. Estos dos pasos forman un primer momento. Luego de ello, tenemos un segundo momento y un tercer paso en que ya la entidad aprueba su PIA, es decir, su presupuesto institucional de apertura, y además realiza un ajuste al proyecto del plan anual de contrataciones, porque como ya tengo el PIA, ya tengo mi presupuesto, ya sé cuánto es lo que me van a asignar,
debo entonces realizar los ajustes a ese cuadro de necesidades. Como cuarto paso, en el segundo momento, tenemos ya que el plan anual debe ser publicado y en este caso, o debe ser ya elaborado y luego ir para su aprobación. 15 días siguientes de haberse elaborado o aprobado el PIA. Es decir, una vez que la entidad pública aprueba su presupuesto institucional de apertura, tiene 15 días para poder aprobar el plan anual de contrataciones. Los días son hábiles. Una vez aprobado ese plan anual de contrataciones, debe publicarse en la plataforma del SEACE, adjuntando documentos de aprobación, ¿ya? Y luego debe difundirse dentro de los 5 días siguientes hábiles a aprobar. Ese entonces es el trámite de aprobación de un plan anual de contrataciones. Ustedes tienen alguna consulta, alguna pregunta, no duden en hacerlo. Entonces, han visto, ¿no? Es bastante secuencial. Área usuaria, elabora sus requerimientos, es decir, sus cuadros de necesidades, lo envía al órgano encargado para que consolide y valorice y elabore el proyecto en base al proyecto también del presupuesto. Y luego, una vez que esté aprobado el presupuesto institucional de apertura, tendrá 15 días para poder aprobar su plan anual de contratación. Y luego tendrá 5 días para poder publicarlo en la plataforma del SEACE. Este plan anual de contrataciones podrá además publicarse de repente en la página web de la entidad o en algún, por ejemplo, periódico que tenga la entidad pública para difundir esta situación. ¿Está bien? Es el plan anual de contrataciones, entonces será público. La obligación es registrarlo en la plataforma del SEACE, sin perjuicio de que la entidad pueda registrar este plan anual de contrataciones en su página web o en algún otro portal. Ahí está, ¿no? ¿Qué es lo que entra en el plan anual de contrataciones? ¿Qué es lo que debe incluirse en este plan anual de contrataciones? Dice en la diapositiva que con independencia del régimen al que se sujete o del ámbito de aplicación o de la fuente de financiamiento, independientemente de todo ello, debe incluirse en el plan anual de contrataciones todas las contrataciones de bienes, servicios y obras cubiertas por el presupuesto institucional de apertura. ¿Qué es lo que se incluye dentro del plan anual de contrataciones? Se incluyen las compras corporativas, se incluyen las compras o las contrataciones por acuerdo marco, se incluyen también las contrataciones que sean iguales o mayores a 8 UITs, mediante también la compra corporativa. ¿Ya? Eso es lo que debe incluirse dentro del plan anual de contratación. Este plan anual de contrataciones, por lo general, no es estático, porque no es que se apruebe luego de aprobado el presupuesto, luego de mayores a UIT, Luis, mayores. Luego de aprobado, vamos a ver. Hola, a ver. Luis nos está haciendo precisión de algo, un segundito. Luis, ¿me indicas, por favor, para poder dar lectura? ¿Te refieres a esta? Sí, claro, pero está relacionada a la compra corporativa. ¿Ya? Tal vez no se precisó eso. Está relacionado a la compra corporativa. Más adelante yo les voy a explicar en qué consiste. Por el momento déjenme este parrafito, yo les voy a explicar luego en qué consiste las compras corporativas. ¿Está bien? Nos abocamos entonces a decir que todas las compras deben incluirse en el plan anual de contratación. ¿Ya? Listo. Las que son menores a 8 UITs no se registran en el plan anual de contrataciones. Las demás sí. Listo. Continuamos entonces. Listo. ¿Quién es el que debe aprobar el plan anual de contrataciones? El plan anual de contrataciones lo aprueba el titular de la entidad o el funcionario a que el titular de la entidad le haya delegado esa facultad.
y la debe aprobar dentro de los 15 días siguientes de aprobado también su plan anual o su presupuesto institucional de apertura, el famoso PIA, ¿ya? ¿Quién puede modificar el plan anual de contrataciones? ¿Se puede modificar? Sí, se puede modificar. Se puede modificar para incluir o excluir contrataciones, ¿ya? Y cuando se modifique también el tipo del procedimiento de selección, es decir, no quiero modificar, no quiero sacar o incluir ningún proceso, sino es que quiero modificar el tipo del proceso de selección, porque yo había pensado que era una adjudicación simplificada, porque cuando hicimos la indagación, parecía que sería una adjudicación simplificada. Sin embargo, ahora que he actualizado y he realizado mi estudio de mercado, he determinado que no será una adjudicación simplificada, sino una licitación pública. Entonces, allí se hace necesario modificar el plan anual por este tipo de situaciones, ¿ya? La publicación del plan anual de contrataciones debe hacerse dentro de los 5 días hábiles siguientes a aprobado, y además debe incluir el documento de aprobación. Recuerden que para convocar un procedimiento de selección debe estar incluido en el plan anual de contrataciones. Salvo, dice, el tema de la comparación de precios, que también es un tema que lo vamos a ver cuando veamos los métodos de selección. Me pregunta su compañero, cuando hablo de la aprobación del plan anual de contrataciones, si podría ser el jefe de abastecimiento quien apruebe el plan anual de contrataciones. La respuesta es la siguiente. La norma señala que quien debe aprobar el plan anual de contrataciones es el titular de la entidad. Pero acuérdense ustedes también que hemos dicho que el titular de la entidad puede delegar sus funciones a alguna de las autoridades o funcionarios de la entidad pública, ¿no? Entonces, podría ser, en realidad, a quien desee, ¿no? Porque la delegación, la norma no señala a quién deba hacer la delegación, sino es que simplemente pueda designar. Exactamente, a cualquier funcionario que haya delegado. Obviamente algún otro jefe. Por lo general se le encarga al jefe de abastecimiento, pues por lo general, ¿no? Pero eso ya depende de la estructura orgánica y de las decisiones al interno de la entidad, porque la responsabilidad es del titular, pero sí es una facultad delegable, es decir, se la puede encargar a otro funcionario. Pero como por ejemplo habíamos visto, existen otras situaciones que el titular no las puede delegar a nadie. ¿Cuál es una de esas situaciones? Por ejemplo, la nulidad del procedimiento. La nulidad no puede ser delegada a nadie. Esa nulidad la tiene que declarar sí o sí el titular de la entidad. ¿Ya? Entonces, a ver, para refrescarnos un poquito, ¿cuántos días tengo yo para publicar mi plan anual de las contrataciones? A ver, contéstenme en línea rapidito para ver si estamos atentos. ¿Cuál es el plazo que tengo como entidad para publicar mi plan anual de contrataciones? A ver, chicos, ¿están o se fueron? Muy bien, Cristina. Muy bien, aquí también veo otra respuesta. 5 para publicar, ¿verdad? Y para aprobarlo son 15 días. ¿Desde cuándo cuento esos 15 días? Desde que se aprueba mi presupuesto institucional de apertura, ¿no es cierto? ¿Y desde cuándo computo los 5 días para publicarlo? Desde que lo aprobé, ¿ya? Esos son los plazos que deben tenerse en cuenta para la aprobación y para la publicación del plan anual de contrataciones. Tengamos cuidado porque a veces este tipo de preguntitas son las que a veces generan confusiones al momento de dar los exámenes de certificación, porque a veces he visto que, por ejemplo, en alguna pregunta consignan, ¿no? ¿Cuál es el plazo para publicar? Y todos ponen 15 días, porque nos pueden confundir estos plazos. Acuérdense, son 15 días para aprobar y 5 días para publicar. Listo. ¿A quién corresponde la ejecución del plan anual de contrataciones? La ejecución le corresponde al titular de la entidad. Sin embargo, también esta facultad puede ser delegada, que podría haberse delegado, por ejemplo, a un jefe de abastecimiento, etc. También el órgano encargado de las contrataciones es responsable
de que se desarrollen los procedimientos de selección en las fechas previstas. Es decir, ellos son los responsables de hacer el seguimiento y verificar que ese plan anual de contrataciones se cumple. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver un plan anual de contrataciones. De no ser así, y justamente con la finalidad de generarles a ustedes o de motivarlos a ustedes, es que aquí les viene una pequeña tareita muy, muy, muy sencilla, de que ustedes consigan, a través del SEACE, un plan anual de contrataciones de cualquier entidad. No, que no sea el mismo y se pasen todos el mismo. Lo que yo quiero es que ustedes verifiquen cómo es un plan anual de contratación. ¿Está bien? Pero espero que esta tarea sí la cumplan, porque les he ido dejando también la anterior y no me la han cumplido. Estas pequeñas tareitas, estos pequeños encargos que se les está haciendo, van a ser luego también contabilizados para la nota, ¿ya? Así es que, por favor, conseguirme ese plan anual de contrataciones de cualquier entidad pública. Lo que quiero es que ustedes vean cómo es el componente, ¿no? Qué información es la que debe registrarse en un plan anual de contratación, para que tengan una idea. Yo les puedo mencionar que en el plan anual de contrataciones va el objeto, va el monto, va en este caso el mes previsto de la convocatoria, y entonces esa información me gustaría que ustedes la puedan visualizar. También la responsabilidad de la ejecución le corresponde también a los órganos y funcionarios que tengan intervención en los procesos de contratación en el marco de sus funciones, ¿no? Por ejemplo, pues el asesor legal que firme alguna adenda o que autorice, pues por allí algún documento, también será responsable, ¿no? De las contrataciones. Es el órgano encargado de contrataciones, el famoso OEC, quien debe gestionar oportunamente la convocatoria de los procedimientos programados y obtener la certificación o previsión presupuestal. Y es que aquí les comento, a ver, espero no confundirlos con esta información, pero ha habido un cambio en cuanto a la elaboración del plan anual de contratación. Hemos regresado a lo que señalaba el decreto legislativo 1017. El decreto legislativo 1017 señalaba lo que estamos viendo ahorita, cómo se elabora el plan anual de contrataciones. Es decir, que el área usuaria solo debe alcanzar sus cuadros de necesidades y debe juntar a ellos un proyecto, algo muy, muy general de lo que quiere contratar. Tal cual decía eso en el decreto legislativo 1017. Sin embargo, cuando se aprobó la ley 3022.5, la actual ley, pero en su primera versión, se señaló de que las áreas usuarias tenían que adjuntar obligatoriamente a sus cuadros de necesidades los términos de referencia o las especificaciones técnicas. Es decir, no me podían alcanzar un pequeño documento diciendo necesito un informe. Tenían que pasarme todas las especificaciones técnicas o todos los términos de referencia de esos uniformes, ¿ya? Esto obviamente implicaba una chamba mayor para las áreas usuarias. Sin embargo, de mi parte creo que era algo mucho más oportuno, porque así el órgano encargado de las contrataciones ya tenía los términos de referencia sobre los cuales trabajar. Ya no tenía que esperar a como sucedía en el decreto legislativo 1017 y como creo yo que va a suceder ahora, a que el área usuaria le entregue formalmente otra vez los términos de referencia. ¿Ya que me refiero? Y para ponerles un ejemplo bastante real. El área usuaria decía, vamos a poner el ejemplo de los uniformes, el área usuaria decía, yo necesito uniformes para el aniversario y para el desfile por el aniversario de la institución de los 50 años, se me ocurre, ¿no? Y por eso necesitamos el uniforme. Colocaba en su cuadro de necesidades y estimaba pues que ellos querían 100 uniformes de hombres, 100 uniformes de mujeres, y con eso pues, y para el mes de septiembre, a ese ejercicio presupuestal. Repetían esta información al órgano encargado de las contrataciones y era el órgano encargado de las contrataciones quien se tenía que encargar de realizar la contratación para el mes de septiembre. Sin embargo, estábamos agosto y el área usuaria no cumplía con remitir los términos de referencia a tiempo. Cuando el área usuaria se percataba que ya estábamos en el mes de septiembre y que teníamos al finalizar el mes los uniformes,
recién remitían el término de referencia al órgano encargado de las contrataciones. Y el órgano de las contrataciones se demoraban 2 meses o por lo menos 3 meses para hacer su estudio de mercado, para pedir la certificación, etc. Resulta que llegaba el mes de aniversario, no había TDRs, no había contratación, no había un informe. Y se armaba todo un lío en la entidad. Esos uniformes que habían sido pensados para el aniversario terminaban llegando en diciembre para la Navidad. ¿Es una contratación eficiente? No, porque no era oportuna. Lo que ya no es oportuno deja de ser eficiente. Entonces, por eso es que les mencionaba que con el cambio de la normativa se exigió que se entregaran los términos de referencia juntamente con el cuadro de necesidades. Sin embargo, actualmente les vuelvo a indicar que se ha quitado nuevamente esa disposición de acompañar los términos de referencia, ¿ya? Esperemos que las entidades públicas respondan bien, que las áreas usuarias también respondan bien a este nuevo cambio normativo y que cumplan pues con remitir oportunamente sus términos de referencia para que los órganos encargados de las contrataciones, quienes son los encargados de gestionar oportunamente la convocatoria, puedan realizar la convocatoria. ¿Sí? Como recomendación, de repente, la recomendación que yo doy en este caso a los órganos encargados de las contrataciones es que hagan una especie de directiva interna o de comunicado interno a todas sus áreas usuarias en la que les explique más o menos los tiempos que dura cada procedimiento de selección. Para que las áreas usuarias sepan, por ejemplo, que una licitación pública puede durar como mínimo 22 días hábiles entre presentación de ofertas y, entre convocatoria y presentación de ofertas. Estoy hablando de 22 días hábiles, estoy hablando de más de un mes. O sea, explicarle al área usuaria más o menos cuáles son los plazos que nos van a demorar la convocatoria de un procedimiento. De forma tal que, por ejemplo, el área usuaria sepa que si se trata de una licitación pública, debe alcanzar los términos de referencia con por lo menos 6 meses de anticipación. Si se trata de una adjudicación simplificada, quizá puede ser un tiempo menor porque también sus plazos son menores. Tal vez podría ser con 3 meses de anticipación. Esa es la recomendación que yo les puedo en este caso hacer como órganos encargados de las contrataciones para poder justamente ayudar a las áreas usuarias, ¿no? Lo que también siempre recomiendo pues es de que tanto área usuaria como órgano encargado de las contrataciones, ambas son áreas que pertenecen a la entidad y que la gestión de una u otra va a afectar o va a beneficiar a la gestión que están representando. Y por lo tanto, no es una cuestión de asignarse responsabilidades y decir, no es mi responsabilidad, sino más bien es una cuestión de sumar esfuerzos en base a que la gestión sea la que realice esas contrataciones eficientes y oportunas, ¿ya? El seguimiento del plan anual de contrataciones también es responsabilidad del titular de la entidad o del delegado a quien haya cedido esa función y tendrá que verificar la planificación, la formulación, aprobación y ejecución del plan anual de contrataciones. Y además debe adoptar las medidas correctivas necesarias para poder realizar el deslinde de responsabilidades y también realizar una evaluación periódica sobre la ejecución. ¿A qué me refiero sobre el deslinde de responsabilidades? Yo como titular de la entidad voy a evaluar, voy a hacer un seguimiento a mi plan anual de contrataciones. Voy a revisar mi plan anual de contrataciones y diré, oye, aquí hay una contratación de combustible que según mi plan anual de contrataciones debía convocarse para el mes de junio. Sin embargo, estamos ya terminando el mes de junio y no existe ninguna convocatoria. Entonces, yo como titular de la entidad tendré que ordenar que se inicien las acciones correspondientes para saber de quién fue la responsabilidad. Si fue responsabilidad del órgano encargado de las contrataciones, si fue responsabilidad del área usuaria, o de repente es responsabilidad de la oficina de presupuesto, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una función que le corresponde al titular de la entidad. El órgano encargado de las contrataciones emite informes sobre estos aspectos, es decir, sobre la formulación, la aprobación y la ejecución del plan anual de contrataciones, debiendo describir la conducta de funcionarios o servidores. Es decir, ¿no? Diré, ¿sabes qué?
la oficina de presupuesto nos demora demasiada la asignación de la certificación presupuestaria. ¿Ya? Eso entonces es una información respecto al plan anual de contratación. Eso es lo que puedo hablarles de manera general del plan anual de contratación. Ahora sí, vamos ya a seguir con este tema. Una vez que tenemos nuestro plan anual de contrataciones, ya el área usuaria debería, si no lo tiene elaborado, por lo menos ya debería iniciar su elaboración del famoso requerimiento. ¿Y qué es el requerimiento? El requerimiento viene a ser ese pedido, ¿ya? Ese pedido de las áreas usuarias, donde describe el bien, donde describe el servicio, para poder realizar la contratación. Y es muy importante, vamos a ver en esta lámina, chicos, por qué es importante que el requerimiento sea lo más claro posible. En esta diapositiva vamos a ver con mucha práctica, de manera muy práctica, qué es lo que sucede el día a día con los requerimientos, ¿ya? Miren, en esta diapositiva dice, ¿no? ¿Ven esta imagen? Esto es lo que quiso requerir el área usuario. O sea, así lo pensó el área usuario, ¿ya? Cuando eleva el requerimiento, cuando lo pasa al órgano encargado de las contrataciones, ya no tenemos esta imagen de acá, sino tenemos este producto de acá, cuando él ha elaborado, ¿no? El producto. Luego, en los documentos, es decir, en las bases, o en el documento formal, en el requerimiento, se coloca esto de acá. Cuando el órgano encargado de las contrataciones solicita la cotización, los proveedores cotizan esto. ¿Ok? Y finalmente, cuando suscriben el contrato, el contratista termina entregando esto. Y por último, dice, lo que el usuario necesitaba era esto. ¿A qué me refiero? Ustedes se van dando cuenta. Exactamente. Conclusión, no es que no sabemos leer ni escribir. La conclusión es que no sabemos lo que queremos. Esa es la conclusión realmente. Porque el área usuaria a veces dice, y me ha pasado como órgano encargado de las contrataciones, que a veces el área usuaria te dice, quiero unos estantes para que me sirvan como almacén para colocar allí, por ejemplo, cajas. Eso es lo que yo quiero, mis estantes para colocar cajas con archivos, porque es para mi módulo de archivos. Entonces, uno como órgano encargado de las contrataciones, siguiendo el ejemplo de este árbol, uno se pondrá a pensar, ¿no? Bueno, si quiere estantes, para mí lo más práctico podría ser que los estantes sean sin puerta, pues, que sean abiertos, no sé, se me ocurre, ¿no? Son estantes. Y adicionalmente, puedo pensar en alguna medida, pues, de forma tal de que yo realice esa contratación pensando en lo que quiero. Sin embargo, tal vez con mis mejores esfuerzos, cuando yo le termine entregando eso al área usuaria, el área usuaria me diga, pero yo no quería así, yo quería que se protejan. Es más, yo quería inclusive que hasta pueda guardar esos archivos, pero ponerle llave, porque de repente se me pueden perder. Entonces, el órgano encargado de las contrataciones le dirá, ¿y yo cómo podría saber que tú querías que esos estantes tengan casilleros con puertas y que estén con llave? Porque en ningún momento lo requeriste de esa forma. ¿Ven? Entonces, en estos ejemplos, lo que podemos ver es cuál es la importancia del requerimiento. Es que debe existir realmente una elaboración muy minuciosa de lo que el área usuaria quiere. Y finalmente, no es que sea una responsabilidad del órgano encargado de las contrataciones, porque el órgano encargado, justamente su nombre lo dice, de las contrataciones, es aquel que va a comprar, pero lo que el área usuaria quiere. Entonces es responsabilidad del área usuaria, exactamente. Él es quien tiene que definir qué es lo que quiere. Y otra cosa, no es tan fácil de que el área usuaria diga, es que yo quiero
no sé, pues anoche soñé con lapiceros punta fina y eso es lo que quiero comprar. Un ratito. El área usuaria debe comprar en base a lo que necesita y en base a lo que está escrito en su plan operativo institucional. Las entidades públicas tienen un documento de gestión denominado el POI, que es el Plan Operativo Institucional. En este plan operativo institucional, las entidades públicas colocan cuáles son sus metas, cuáles son sus actividades que van a realizar a lo largo del ejercicio para cumplir sus objetivos. De forma tal que el área usuaria, cualquier contratación que realice, justamente va a tener que ser ligada y relacionada a llegar al cumplir esos objetivos. A ver, se me ocurre, pues no sé, de pronto yo estoy, como entidad pública, tengo la misión y la visión de llegar al 2020 siendo la entidad líder en el ahorro de los recursos públicos y protección al medio ambiente, no voy a utilizar más papel, no voy... Sin embargo, las áreas sociales empiezan a comprar cajas, cajas de cartón, papel y ciertos documentos y ciertos materiales que de repente ya no son necesarios. ¿Sí? No está ligado en este caso con su objetivo institucional. Entonces, es necesario que el área usuaria tome conciencia que él es el encargado de elaborar los requerimientos, de pedir justamente lo que necesita y de ser tan claro que no pase lo que sucede en el ejemplo que les estoy poniendo, que terminen, que hayan pensado en esto de aquí, en la figura última, que esto es lo que necesitaba, pero sin embargo se fue distorsionando tanto que recibieron otra cosa. ¿Te parece en algo lo que el proveedor entregó, que es la penúltima figura, a lo que el usuario necesitaba? ¿Te parece en algo? Podríamos decir, bueno, se trata de un árbol, es verde, tiene ramas, tiene una cuerda, es bastante similar, ¿no es cierto? Pero no es lo que necesitaba el usuario. Entonces es importante, y les menciono yo, si es que a mí me preguntaran cuál es la parte más importante de la contratación pública, para mí la etapa más importante es justamente la elaboración del requerimiento, porque este documento es el que me va a servir a lo largo de todo el procedimiento de selección. Vamos a imaginar que mi requerimiento tenga errores tan grandes, pero que no sean advertidos por el órgano encargado al momento de realizar el estudio de mercado. Tampoco por los proveedores, porque el que menos le interesa decir cuáles son los errores es el proveedor, porque el proveedor busca sus intereses, busca cubrir sus intereses. Cuando suscribamos un contrato, allí vienen los problemas, en la ejecución contractual, porque yo intentaré pedirle al contratista, oye, yo no te pedí esto, yo quería esto, y el contratista me dirá, bueno, en tu requerimiento dice esto, y esto es lo que yo te he entregado. Sí, pero es que se supone que, no, aquí no es que se supone, porque no está escrito en mi término de referencia en mi requerimiento. Entonces, por eso menciono que es sumamente importante. ¿Ya? Eso es sumamente importante en la contratación. Déjenme ver si es que puedo compartir con ustedes un pequeño video, o por lo menos se lo comparto el link para que lo puedan ver. Denme un solo segundo para poder buscarlo, ¿ya? A ver. Ya, está aquí. Muy bien, amigo, vamos a hablar. Listo, les quiero compartir este video, no es muy largo, creo que dura máximo unos 5 minutos. Les pido que por favor lo veamos, lo voy a poner, confírmenme si es que se puede compartir, ya, si es que lo pueden visualizar, ya, déjenme un segundito, voy a tratar de compartir con ustedes. Vamos.
Indíquenme, por favor, si es que visualizan la imagen de lo que se va a reproducir, que es el video. ¿Sí? Ok, ahí va. Un tema que tiene que ver con la niña bonita del gobierno, que es el programa Caliwarma. Caliwarma tiene como público objetivo los niños, estamos hablando alrededor de 3 millones de niños. Y a veces, lamentablemente, el tema de la ineficiencia y la falta de programación efectiva hace que se incurra en un hecho parecido al de la corrupción. Ya, pero sí se escucha el audio. A ver, déjenme un segundo, entonces vamos a volver a intentar compartirlo. Aquí está. Aquí. Okay. Muy bien, amigo, vamos a hablar de un tema que tiene que ver con la niña bonita del gobierno, que es el programa Caliwarma. Caliwarma tiene como público objetivo los niños, estamos hablando alrededor de 3 millones de niños. Y a veces, lamentablemente, el tema de la ineficiencia y la falta de programación efectiva hace que se incurra en un hecho parecido al de la corrupción. Este es el caso. Se trata de un contrato de cerca de 12 millones que tiene que ver con los utensilios que van a utilizar los niños para sus almuerzos y sus desayunos. Pero hay un pequeño detalle. Piensan en todo, es decir, el monto, la cantidad de utensilios que deben llegar al resto del país, pero no piensan en algo, y es dónde almacenar estos productos. Entonces, jaleo completo. Vamos a ver la nota y luego comentamos con todos ustedes aquí en Sin Medias Tintas, desde Jonathan Castro. Estos cientos de productos que usted ve acá, que se están empolvando y maltratando, están hace casi un año esperando que Caliwarma haga algo para que se terminen de repartir. Las jarras y tazas como estas que necesitan los niños de los colegios más pobres de Cusco para que tomen su desayuno. Otra vez la mala gestión de Caliwarma le metió un autogolazo. A mediados del año pasado, Caliwarma adquirió tazas, tuppers y utensilios de cocina para los desayunos escolares por más de 11 millones de soles. Pero en vez de utilizarlos, hay miles de estos productos que están guardados en pequeños almacenes como este, debido a una secuencia de problemas que han impedido que lleguen a su destino final, los colegios donde estudian los niños más pobres del país. En este almacén todavía se están desaprovechando cucharones para sopas, sets de utensilios, tablas para picar, ollas de aluminio, baldes de agua. Y lo peor de todo es que por descoordinación de Caliwarma hay tazas y jarras como estas que se han tenido que devolver porque los colegios no los han podido recibir. Lo que está pasando con la niña de los ojos del humanismo es escandaloso. Lo que ve acá es solo el material que hasta la fecha se sigue almacenando en Cusco. En casi todos los departamentos la situación es más o menos similar. Los medianos empresarios que ganaron el concurso se han visto perjudicados y están perdiendo un montón de dinero. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a esperar que Caliwarma nos atienda? Realmente estamos desesperados. Estamos ya al borde de la quiebra. ¿Cuánto habían calculado ustedes que iban a ganar? Algo de 150.000 soles por ahí. ¿Y cuánto han terminado perdiendo? Como algo de 200.000 o 250.000 soles. Ellas son 3 de las 7 empresarias que ganaron estos concursos y que ahora ¿se arrepiente de haber contratado con Caliwarma? Por supuesto que sí, creo que ha sido la peor decisión de nuestra vida de hacer este contrato. Pero ¿cuál es la historia detrás de toda esta irregular situación? En abril del año pasado, Caliwarma convocó a 2 procesos para equipar las cocinas de todos los colegios a nivel nacional que ellos cubren. El primero de esos procesos lo ganó un consorcio por un total de 3.079.332 soles. Ellos tenían que
el volumen de estos productos, ¿cómo lo podemos cuantificar? ¿Eso significa un camión, dos camiones? No, es mucho más. Imagínate, en un solo producto como tazas, era más o menos 20 camiones de 7 toneladas. El segundo y más grande proceso fue para comprar 51.150 ollas de aluminio de 30 litros, 5.103 de 40 litros, 27.182 cucharones chicos, 27.182 cucharones soperos, 91.546 tablas de picar, 27.182 jarras medidoras, 7.814 tirilios, y todo eso lo ganaron sus soles. Hasta ahí todo estaba bien. Ellos tenían que entregar los cientos de miles de productos en las oficinas departamentales que figuraban en las bases de las licitaciones. Y precisamente el problema empezó cuando los empresarios quisieron entregar esos productos en esos locales. En ese momento nos damos con la sorpresa de que no tenían almacenes y que no los podían recibir, porque no eran almacenes acordes para la cantidad de productos que teníamos que hacer la entrega, eran pequeñas oficinas. O sea, Caliwarma compró bienes que no tenía dónde almacenar. Efectivamente. ¿Y cómo lo puedes probar? Bueno, tenemos un informe, ¿no? Producido por la Coordinadora de Abastecimiento y Servicios Generales, dirigido en ese momento a la jefa de unidad de administración, en la cual señala claramente que Caliwarma no se cuenta con almacenes disponibles en las diferentes unidades territoriales. O sea, Caliwarma había adquirido miles y miles de productos de cocina sin que se les pase por la cabeza que tenían que almacenarlos en algún lugar antes de distribuirlo a los colegios. ¿Y ustedes tuvieron que pagar extra en las agencias para que puedan almacenar los productos que Caliwarma no les quería recibir? Claro, se pagó sobrecostos y muchos de ellos lo tuvimos que retornar a Lima. Lo que les dijeron después de eso fue más increíble aún. Como Caliwarma no tenía una solución inmediata, les propusieron que ellas, que hasta acá solo tenían experiencia como comerciantes, se encarguen de almacenar los productos en todas las regiones y de distribuirlos a los 25.000 colegios de todo el país. Y para hacer eso les hicieron adendas a los 13 contratos por un total de más de 3 millones de soles. Y nos dice, mire, si ustedes quieren cobrar, tienen que hacer esto. Es la única forma. Si no, espérense a que convoquemos a una licitación para contratar almacenes que pueden ser en 1 o 2 años. ¿Quién puede esperar tanto tiempo? Pero pese a todo esto, para Caliwarma no existe ningún error. ¿Por qué Caliwarma compró productos que no tenía dónde almacenar? Caliwarma contrató 2 servicios. En primer lugar, contrató la compra de los bienes y contrató el almacenamiento y la entrega hasta la escuela. Pero el almacenamiento y la compra ha sido posterior, ha sido una adenda. Por un tema de economía de costos y de alguna manera de buscar la mejor posibilidad, estas empresas se contrataban con los almacenes para que puedan efectuar la distribución hasta las escuelas. Lo que el abogado de Caliwarma quiere es hacernos creer que la compra de los productos y el almacenamiento y distribución de los colegios fueron procesos paralelos, cuando en realidad las adendas para el almacenamiento y la distribución se hicieron para arreglar el desastre que había significado que Caliwarma compre tantos productos sin tener almacenes. Yo lo que le pregunto es ¿por qué Caliwarma hace una licitación de miles de productos que no tiene dónde almacenar? Porque esa fue la licitación 1 y la licitación 2. Correcto. Pero si buscamos la solución operativa que en ese momento se consideró fue contratar los servicios de distribución y entrega. O sea, sí hubo un error de Caliwarma. Es, digamos, impreciso en el marco de que nosotros hemos hecho una serie de acciones disciplinarias y de control internas para verificar si ha habido una falencia de programa, sería inoportuno indicar ahorita si ha habido algún tipo de responsabilidad. Pero hasta aquí solo tenemos la mitad del problemón de Caliwarma. Los productos se han quedado estancados en almacenes como este porque los proveedores no han podido distribuirlos a todos los 25.000 colegios. Después de firmar la adenda de los contratos, ellos alquilaron los almacenes y empezaron a distribuir todos los utensilios de cocina a los colegios que Caliwarma les dio. Pero en el camino se encontraron con que muchas de esas direcciones eran inexactas. La mayor dificultad ha sido la falta o inexactitud de data. Tenemos una data donde no están exactamente especificadas las direcciones, o faltan
nombres de las instituciones educativas. Hemos hecho la verificación y había un 5% de situaciones en las cuales sí había algún problema. Ese problema era derivado a que la escuela ya no existía, a que el código modular era distinto o a que cambiaba de nombre. Es el 5% total de escuelas, producto de ese total de escuelas que se entregó a los proveedores para poder firmar el contrato. Lo que dice Caliwarma es que se utilizó ese 5% de direcciones erróneas como excusa para dejar de entregar los productos en varios colegios. Pero para salir de estas dudas, acá tenemos la relación de colegios de Cusco. Como ven, en muchos casos no hay mayor precisión en las direcciones de los centros educativos. Hay comunicaciones remitidas, por ejemplo, en este caso, se recibió una tina grande rayada. Hay problemas de conformidades de los productos. Hay una comunicación de una señora que es de la mesa de conservación y directora de una IE, donde indica algo grave. Se entregó a una escuela, selló una escuela los bienes que correspondían a otra. Mientras, los proveedores están ahogados económicamente y necesitan que les terminen de pagar todo lo estipulado. Y Caliwarma no piensa pagar nada más hasta que todas las escuelas reciban los utensilios que los proveedores tenían que llevar. Nosotros estamos por plantear acciones legales contra los proveedores, porque lo que sí hemos hecho es pagar más de 12 millones de soles por los bienes, por nuestros bienes, que no están siendo entregados. ¿No se están lavando las manos con esto? Nosotros no nos estamos lavando las manos, estamos solicitando la ejecución del contrato. Señor Ollanta, señor presidente, es su programa bandera, y mire lo que está pasando. Hasta ahora no se sabe qué porcentaje de todos estos productos se ha terminado de distribuir. Pero al fin y al cabo, aun cuando los proveedores hayan cometido un montón de irregularidades, todo esto es un problemón de Caliwarma. Pues no solo no tenían almacenes, sino que firmaron adendas de contratos para que empresas sin experiencia en distribución y almacenamiento se encarguen de llevar todos los materiales a las escuelas más recónditas del país. Y los niños que necesitan todo ese material para sus desayunos siguen esperando. ¿Listo? Hola, chicos. Están ahí, no se han quedado dormidos, ¿no? Ah, ya. Muy bien. Entonces, ustedes han visto este pequeño video, que no es un ejemplo, es una realidad que realmente sucedió en nuestro país. Y fíjense ustedes, una entidad pública decidió realizar una contratación, hubo un requerimiento, hubo un estudio de mercado, se hizo la certificación presupuestal, estaba dentro del plan anual de contrataciones, se conformó un comité, este comité convocó al proceso de selección, de repente fue el mejor comité que puede haber tenido esa entidad pública, eligió a las mejores empresas porque eran los mejores proveedores que participaban en ese proceso de selección. El contrato estuvo perfecto, suscribieron un contrato con todas las cláusulas habidas y por haber, las garantías, todo. Y cuando empieza la ejecución contractual, miren todo lo que sucede. ¿Dónde está el problema? ¿En las actuaciones preparatorias? ¿En el proceso de selección? ¿O en la ejecución contractual? ¿En cuál de estas tres etapas está el problema para ustedes del caso que acabamos de ver? ¿En las actuaciones preparatorias, en el proceso de selección o en la ejecución contractual? ¿En qué etapa? El problema explota en la ejecución contractual, ¿verdad? Ahí explota. Pero donde nace el problema en realidad es en las actuaciones preparatorias, porque en este caso el área usuaria no tomó en cuenta algo muy importante en este caso en real, que fue justamente el almacenaje. Se metió a comprar más de 25,000 productos cuando no tenía dónde recibirlos. Y es allí que le vienen una serie de problemas, porque no pensó o no analizó dicha situación. Y luego se vio obligada a suscribir contratos o adendas para tratar de tapar la horrorosidad que había cometido. Sin embargo, tal vez la cura fue peor que la enfermedad, porque siguieron los problemas. Y fíjense ustedes que pasó tanto tiempo y que los proveedores no podían entregar los productos. Otro error garrafal del área usuaria, por ejemplo, es no haber identificado en el caso del video
a todos los colegios a donde tenían que llegar estos productos. Yo veía asombrada pues el video donde en la lista de colegios a los que tenían que llegar estos productos ni siquiera aparecían las direcciones. Y todos esos errores, ¿de quién vienen? Del área usuaria, ¿verdad? Al momento de la elaboración de los requerimientos. Por eso, con este pequeño video, yo quiero que ustedes realmente estén bastante conscientes de que cuál es la importancia de ese requerimiento. ¿Cuál es la importancia de que el área usuaria consigne en los documentos lo que realmente necesite? De tal forma que no haya ni la mínima posibilidad de que el proveedor me termine entregando algo que yo no quería, porque eso yo no lo he plasmado en mis documentos. ¿Está bien? Vamos a ver ahora cómo es que en este caso se tendría que elaborar. ¿A qué se refiere esta diapositiva que vamos a ver acá? Actualmente, en la nueva ley de contrataciones, hay una figura denominada la prepublicación de los requerimientos. Y esta es una figura un tanto interesante, ¿ah? Fíjense, señala que los ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos, pueden difundir a través del SEACE el requerimiento, con la finalidad de recibir consultas y observaciones de los proveedores del rubro que vayan a permitir su perfeccionamiento. Es decir, antes de que exista un proceso de selección, puedan a través de la plataforma del SEACE publicar ese requerimiento, de forma tal que todos los proveedores del Estado, no solamente a quienes se les invite a cotizar, sino todos los proveedores que estén interesados, puedan presentar consultas y observaciones a esos requerimientos con la finalidad de mejorarlos. La norma establece que esta publicación debe realizarse en la plataforma del SEACE y que existiría el plazo de 5 días para que se formulen consultas y observaciones, y la entidad debería tener 3 días para absolver esas consultas y observaciones. Y luego 3 días para poder hacer una absolución presencial de esas consultas y observaciones a través de un acto público, ¿ya? Pero, y esa es una figura muy importante, lo que implica esto es que cuando se realiza el procedimiento de selección, el postor que ha hecho consultas sobre el determinado tema ya no puede volver a cuestionar las mismas consultas respecto a este requerimiento, ¿ya? Entonces es una figura interesante, como digo, que está otorgada para los ministerios y sus organismos públicos y sus programas también, para que puedan realizar esta prepublicación del requerimiento, ¿ya? Las demás entidades lo que hacen es elaborar su requerimiento, trasladarlo al órgano encargado de las contrataciones para que éste pueda hacer la indagación de mercado y a través de las cotizaciones o las fuentes que consiga, puede determinar el valor estimado de la contratación, luego de ello solicitar la certificación presupuestal, aprobar el expediente de contratación y encargárselo a un comité para la respectiva convocatoria, ¿ya? Eso es entonces lo que tenemos del requerimiento. La siguiente clase vamos ya a conversar sobre el requerimiento en sí, cuál es la información más relevante que debería contener un requerimiento, qué es lo que debe precisar y cuál es la forma más eficiente de poder elaborarlo, ¿sí? En eso seguiremos hablando la siguiente sesión. No se olviden de la pequeña tarea que les mencioné, que quiero que busquen y verifiquen, chequeen ustedes un plan anual de contrataciones de cualquier entidad pública, ¿ya? La siguiente clase, igual estaremos hablando del requerimiento, pero al inicio entonces veremos que hayan cumplido con la asignación. ¿Alguna pregunta, alguna consulta, chicos? Por favor, envíenselo al correo de Joana. Creo que lo pueden colgar en la plataforma también. Déjenme coordinar con Joana, a ver un segundito. Reenvíenlo al correo de Joana, por favor, ¿sí? Me lo va a hacer llegar.
Listo, chicos. Buenas noches, entonces. Nos vemos el lunes. Buen fin de semana. Y que mañana gane el Perú. Ahí está. joannamaricel@gmail.com. Ok. Listo, chicos. Chao, Joana. Nos vemos. Buenas noches.